Buenas tardes, Dios te bendiga. Te habla el profeta Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, para comenzar otro culto más de Hay Vida Nueva en Cristo Jesús. El culto evangelístico del Ministerio Fuego Profético a las Naciones. Hoy vamos a tener palabra, vamos a tener una alabanza o dos y también vamos a tener oración al final por todos los presentes. Que Dios te bendiga y le vamos a pedir a la pastora Mónica Mancilla que haga la oración de inicio, encomendando todo al Señor. Adelante, pastora. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, papá, por estar una vez más reunidas en tu nombre, Señor, una vez más para escuchar tu palabra. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir lo que tú has revelado a tu siervo, Señor, y que esa palabra, Señor, toque nuestro corazón. Señor, en esta tarde queremos adorarte, bendecirte, queremos entregarte, Señor, todas nuestras cargas delante de ti para sentirnos libres, para recibir tu palabra plena, Señor. Que tu gloria se manifieste en esta tarde en cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a la alabanza y luego sí a la palabra de Dios que se llama ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Vamos a compartir una alabanza. Barrio, denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos.
alabanza. Denle la bienvenida a Juan Carlos Alvarado. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Y esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Fernández Monroy? ¡Una explosión de victoria! Vamos declarándolo, hay muchas formas. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! Bueno, aquí estamos luego de la alabanza. Que Dios los bendiga a todos. Y les decía que vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento y qué no es arrepentimiento? Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno. perfecto. Están todas escondidas. ¿Qué pasó? No se bañó ninguna. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios que dice Hechos 2, 36 y 38. ¿Qué haremos? Dijo Pedro cuando preguntaron a los discípulos, ¿qué haremos, varones hermanos? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí? Y también podemos leer en un versículo que está en Hechos 17:30. Mónica, ¿podés leer? Hechos 17:30 y comenzamos el tema del día de hoy. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estamos en tiempos donde el arrepentimiento debe ser puro y total. Pero tenemos que entender lo que no es arrepentimiento o lo que es un falso arrepentimiento. ¿Sí? Un
No es arrepentimiento, no es el sentir meramente culpable, no es sentir un sentimiento de culpabilidad solamente, es mucho más poderoso el arrepentimiento. El sentirse culpable respecto a los pecados cometidos viene antes del arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento en sí. Nadie se arrepiente a menos que primero sienta convicción del pecado. ¿Qué es convicción? Estoy convencido que pequé. Estoy convencido que fallé. ¿Y cómo se obtiene la convicción del pecado? Reconociendo, no tapándolo debajo de la alfombra, no escondiéndolo para que la gente que me rodea piense que soy santo, perfecto, que no tengo problemas. No. Hay que reconocer el pecado, primero frente al Señor y luego frente a tus líderes, ¿sí? El yo pecador que hacían antiguamente la iglesia, especialmente católica, pero en realidad es un arrepentimiento sincero de corazón que va en tu devocional. Por eso insisto tanto en la figura del devocional. Debemos arrepentirnos de los pecados a solas con Dios. Primero con Dios. El devocional diario es vital para la vida de un cristiano, ¿sí? Nadie se arrepiente a menos que primero sienta convicción. Estoy convencido que lo que hice es pecado, que lo que hice está mal y que a Dios no le agrada. Pero no todos los que reciben convicción de pecado se arrepienten de verdad. Falta más. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, al enseñar, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Está en Hechos 24-25. Félix sintió convicción, o también podemos decir una culpabilidad de pecados, pero no se arrepintió, se fue. Pidió irse, no quiso quedarse para recibir enseñanza de su líder, de Pablo. Punto 2, no es mero sentir pesar por sus pecados, no es el mero hecho de sentir pesar. Siempre, a mí me pasa, a mucha gente le pasa, he hablado con miles de personas que cada vez que cometen un error, un pecado, sea grande, pequeño, no hay pecado grande ni pequeño, todo lo que me aparta de Dios es pecado, todo lo que es contrario a la Biblia es pecado, ¿sí? Dudar de Dios es pecado. Y cada vez que cometemos un hecho o algo pecaminoso que sabemos, por ejemplo, los cristianos, lo que es y lo que no es pecado, nos viene un pesar, un dolor. Nos sentimos mal porque sabemos que lo que hicimos no está bien. Y no es simplemente eso, es mucho más el arrepentimiento. Algunas personas demuestran gran pesar al sentir por las consecuencias de sus pecados o porque han sido atrapados en la maldad. Muchas personas sienten pesar, yo me siento mal por lo que hice, siento una opresión aquí en el corazón. El diablo te va a ayudar a revolver la tripa, la herida ahí en el corazón, pero muchas personas sienten pesar no por lo malo de lo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando son sorprendidos. Cuando Dios te sorprende, luego de haber cometido el pecado, la gente piensa: Dios no me perdona más. No, ya caí, ya perdí. No, y no es así. Vamos a verlo hoy, que con un sincero arrepentimiento, la Biblia dice: Dios no desechará un corazón contrito y humillado. Contrito es compungido. Siento ese dolor por haber pecado. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza que te viene por el pecado cometido produce ¿qué? Un arrepentimiento sincero. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Tu salvación.
Podés caer 1000 veces, pero si tenés el arrepentimiento sincero, puro, no con dolor, sino con un reconocimiento de que pecaste. Delante de Dios. Dios no le hace falta que lo confieses delante de un hombre, delante de la congregación, no. Dios te pide que lo hagas delante de Él. Y eso conduce a la salvación. De que no hay de qué arrepentirse luego de hacer esto. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte, te quita la vida eterna, te quita la salvación. Esto está en 2 Corintios 7:10. Entonces, si yo me sigo cargando de pesar y no doy vuelta de hoja, una vez que Jesús me perdonó, porque Jesús me justificó en la cruz por los pecados de ayer, los que hice hoy y los que tal vez haga mañana. Estoy justificado, soy ciudadano de los cielos, viviendo en esta tierra. Tampoco arrepentimiento no es tratar de ser una persona buena. O sea, cuando nos convertimos tratamos de cambiar todas las situaciones viejas, tratamos de cambiar vicios, ataduras, todas las cosas que antes nos afectaron y nos llevaron a pecar más. Pero muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas y cambiar sus vidas. Y no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. Es con un sincero arrepentimiento con la ley que puso Jesús, que Él vino a pagar por todos los pecados de la humanidad. Esto mejoró la vieja ley, porque la vieja ley, el Antiguo Testamento, era la paga del pecado de la muerte. Cualquier esfuerzo propio en tal dirección tiene sus raíces en la autojustificación, la cual no reconoce la necesidad del arrepentimiento del pecado. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, dice Isaías 64:6. El profeta habla de nuestras autojustificaciones. Ay, no, yo pequé porque me tentaron. Ay, me pequé con la vecina porque se me desnudó adelante. Se te pueden desnudar 20 mujeres, pero si estás convencido de quién sos y a dónde vas, a ninguna vas a tocar y ni vas a ver su desnudez. También no es arrepentimiento de ser religioso. Los fariseos en los tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos en su conducta y en su práctica. Ayunaban y oraban, pero conducían diferentes ceremonias religiosas. Sin embargo, nunca hubo sincero arrepentimiento en ningún fariseo. Por eso, la Biblia lo habla claro del fariseísmo, la costumbre de la religiosidad extrema, no te lleva al cielo, sino que al infierno. Miren lo que dice la palabra, esto está, si no me equivoco, Mateo 3, 7, 10. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Mire qué bien que nos trataba el Señor. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está preparada a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Léeme, por favor, Mónica, también un versículo que está en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Si tu justicia, ¿cuál es nuestra justicia? La cruz. Justificado por la sangre de Jesús, no es mayor que la de los fariseos, porque los fariseos tomaban el Pentateuco, los 5 primeros libros del Talmud hebreo, ¿sí? Y tomaban las enseñanzas de los profetas. Pero había mucha condenación, muerte, destrucción para todo tipo de pecado. Pero superior es la cruz que perdonó todo pecado de la humanidad. ¿Cuándo? Cuando hay sincero arrepentimiento. Entonces, no es arrepentimiento sincero, ¿sí? El ser religioso, el ser fariseo, el orar, estar todo el día en el templo, recitar de memoria la palabra, no. El sincero arrepentimiento viene de la justicia emanada en la cruz. Tampoco es arrepentimiento, no es meramente conocer la verdad, conocer la palabra, quiero decir. Tampoco no es arrepentimiento en tener un conocimiento intelectual, no necesariamente garantiza la verdad que ha llegado a ser una realidad viviente en la vida de uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el creer con la cabeza y el corazón, y creer con el corazón son dos cosas diferentes. Si yo creo con mi pensamiento porque conozco mucho de teología y palabra y no tengo corazón, no tengo fe, no tengo sentimientos, no tengo amor por la obra de Dios, eso no es arrepentimiento. Léeme Romanos 10:10. Baruch atah Hashem Adonai. Mónica. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Declaremos lo que amamos a Jesús y por eso somos salvos. Y tenemos derecho a que ese arrepentimiento genuino, declarado a Dios en oración, sea la causa de nuestra vida cristiana que conduce a la salvación y a la vida eterna. El libro de Santiago 2, versículos 19 y 20. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Es verdad. También los demonios creen y tiemblan, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. El obrar el arrepentimiento, el actuar con un corazón arrepentido continuamente, porque todos los días vamos a cometer un error, un pecado, alguna cosa que no agrada a Dios. Y tal vez no nos damos cuenta, pero debemos decir todos los días. Y por eso yo recomiendo, antes de ir a trabajar, antes de salir de tu casa, un sincero arrepentimiento en esa oración matutina, en el devocional, diciéndole, Señor, perdona todo aquello que hice ayer y que no te agradó, lo que hice antes de ayer, lo que hice antes. Que empiece este día en bendición, porque hasta mis pensamientos durante la noche, si no fueron buenos, Señor, perdónalos. Me arrepiento de haberlos hecho. Y uno arranca el día en victoria. Uno arranca en poder de Dios, ¿sí? Entonces, lo que es un verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a entrar en la parte de que este arrepentimiento, y al final va a ver por qué le hablo del arrepentimiento. Cualquier evangelista, cualquier pastor en teología se aprende los 4 pilares del evangelio y el primero es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay bendición, sin arrepentimiento no hay vida eterna, sin arrepentimiento sincero. Jesús te llama, Él nos eligió, pero Él precisa oír de tu boca, me arrepiento, Señor, de todo pecado, me arrepiento de todo lo que dice que no te agrade. Todos los días de nuestra vida. Verdadero arrepentimiento es estar apenado por tus pecados delante de Dios. Yo siento pena, siento dolor, siento congoja delante de Dios por haber cometido pecados.
no los de hace 20 años. Porque el que tiene reminiscencia de pecado porque ha quedado alguna carga o alguna tentación de la cual debemos ser liberados. El verdadero arrepentimiento es un dolor sentido, ¿sí? Una vergüenza, no hacia uno mismo o hacia otra persona, sino primero que nada es un dolor genuino por haber ofendido a Dios. Si yo ofendí a Dios, Señor, hay una carga tremenda. Entonces la palabra, mire lo que dice. El Salmo 51, versículo 1 y 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad. Borra mis rebeliones. ¿Qué dice? Bórralas para siempre. Que no haya memoria del pecado. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo por tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Esto está en el libro de Salmos 51, versículo 1 al 4. Yo les comento que uso este versículo en mi vida personal y en los devocionales diarios. Lo leo. Yo le aconsejo, guárdelo, órelo todos los días, porque yo he tomado la costumbre de Daniel. Oro 3 veces por día. Horario de comienzo tengo, pero no de finalización. Puede ser a veces media hora o 3 horas, 4 horas en la presencia del Señor. Porque a eso me llamó el Señor, a tener un poder en la oración, a ser arrepentido continuamente. Otro punto para tener verdadero arrepentimiento es ser veraz, ser sincero en su relación con tu pecado. Seamos sinceros. No andemos buscándole vueltas, tratando de hacerlo mejor. No, Señor, pero yo en realidad no pequé. Lo que hice es pecado. Lo reconozco. Cuando, Señor, comenzó la pandemia, tuve miedo de lo que iba a pasar, no por mi vida, sino cómo iba a sustentar, cómo iba a seguir predicando la palabra, y dudé. Y me arrepentí. Y Dios como señal me dio una perla en cada mano. Apareció en mi mano una perla en cada mano. Y me dijo, yo estaré contigo, nada te sucederá, irás y predicarás. Y me dio todo el formato de lo que estamos haciendo ahora vía virtual. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, 9, Primera de Juan, capítulo 1, 9, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La iniquidad sabe que es el pecado oculto. Hay mucha gente que camina por la calle, va a las iglesias, dice yo soy cristiano, mi pastor es tal y todo, pero tiene cantidad de pecados ocultos, así también como pueden ser siervos de Dios que caminan, se suben al altar con pecados ocultos. Y esto no le agrada al Señor. Primera de Juan 1, 9 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré, confesar, es revelar, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice el Salmo 32, 51, perdón, esto es Salmo 52, Salmo 32, 51. Estamos bien, ¿eh? Salmo 32, versículo 5, perdón. Ahora léeme, Mónica, por favor, Primera de Juan 1, 9. Ahora sí, lo leemos este. Primera de Juan 1, 9. Verdadero y sincero arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amén. Si confesamos nuestro pecado, Él los perdona. Él es fiel y justo para perdonar todo tipo de maldad. Lo tercero que tenemos que hacer es apartarnos de nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿sí? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? La misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Lo opuesto a la falta de prosperidad, de paz, de bendición. Lo opuesto, perdón. La misericordia de Dios trae paz, bendición, alegría. ¿Por qué? Porque no hay pecado que se resista a la misericordia de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarte, Dios quiere amarte permanentemente. Otro punto que sí es arrepentimiento es aborrecer el pecado. Cuando ya en tu corazón sentís que aborreces el pecado, que lo que antes practicabas lo aborreces, ¿sí? He amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. El libro de los Hechos 1:9. Y ahora leemos Ezequiel 20, del 43 al 44, y dice, y os aborrecerás a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometiste. Debo aborrecer, debo odiar, sacarlo. Debo saber que es malo como tomar veneno el pecar. Otro punto que sí es arrepentimiento es honrar las deudas con los acreedores, no dar mal testimonio, pagar las deudas cuando sea posible. Mucha gente dice, no pude, no puedo, la culpa del gobierno, la culpa de aquí, de allá, pero el mundo no tiene ni que hablar de un hijo de Dios, y cuando me arrepiento sinceramente de corazón, el Señor va a enviar prosperidad tan abundante para que saldes todas tus deudas, todos tus créditos, todo lo que tengas en manera sobrenatural. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, Zaqueo era el recaudador de impuestos arrepentido, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy hoy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era un hombre impuro, un hombre pecador, que abusaba de su... Perdón. Que abusaba de su posición para robar al pueblo, para cobrar impuestos excesivos. Y el día que el Señor entró en su corazón, entró en su casa, en su vida, Zaqueo, arrepentido, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hizo la obra de Dios, la obra de la caridad. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces más. Totalmente cambiado. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento sincero, Dios cambia. Y también va a cambiar tu vida financiera. Yo recuerdo que como empresario, hasta la última crisis grande de este país, en el año 2000, uno hacía determinadas cosas que seguro no le agradaban a Dios. No era robar ni nada, sino demorar el pago de impuestos, nunca demorar el pago de sueldos de la gente, sino que tal vez no pagaba el impuesto a las ganancias, tal vez no pagaba el otro, hacía maniobras con el dinero que entraba para no pagar. Y Dios me molestó y me dijo, debes ser un cristiano dando testimonio en todos tus actos. Y Él me honró. El país entero quedó sin un centavo porque al gobierno se le ocurrió tomar el dinero de todas las cuentas de toda la gente, de empresas particulares y todo, el famoso corralito. Y yo me desesperé y oré al Señor y dije, perdóname, Señor, porque el Señor me marcó uno por uno lo que había sido pecado. Por eso debemos honrar las deudas. Recuerdo que yo tenía 11 tarjetas de crédito, 4 cuentas bancarias prácticamente con movimientos ilimitados,
movía millones y millones de dólares porque la moneda era 1 a 1. Recuerdo un día retiré 4 millones de dólares de un banco, esto, el otro, me sentía en la gloria, pero no hacía las cosas 100% bien, porque evadir impuestos no es de un cristiano, es un pecado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que léeme por favor, Mónica, Levítico 6:1-7. Sandarabakayara. Levítico 6, del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará la expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén. A ver, la abogada, ¿sabe lo que es un delito? En toda ley de derecho romano, el prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Ahí te agarré en un examen. No me la busque en Google, no me haga trampa. No se escucha. No, conociendo la ley que no se hace lo que corresponde, ¿no? Exactamente, cometer algo que es ilegal. El prevaricato. Muy bien. Ya pasó la prueba. Bueno, seguimos. ¿Qué implica? Ahora ya sabemos lo que es y lo que no es arrepentimiento. Ahora vamos a ¿qué implica el arrepentimiento? ¿Sí? Tornarse del pecado, volverse al camino bueno, quiere decir esto. Y la palabra de Dios dice en Zacarías, capítulo 1, versículo 4, ¿sí? No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían la función de hacer volver al pueblo al camino de Dios, de hacerlos volver al camino bueno. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. No atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Deme por favor, pastora Mónica, Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Volverse del pecado, tornarse, salir del pecado. Gálatas 5, sí, dale. ¿Del 19 al 22? Al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Debemos volvernos de nuestros malos caminos, volvernos de todo eso que antes tal vez nos agradaba. Yo recuerdo cuando recién me convertí, le dije al pastor, pero pastor, no me quedó ninguna afuera. Me las hice todas, pero me arrepentí
volví de los malos caminos, y heme aquí, Señor, para bendecir tu obra. También debemos volvernos del mundo. Si bien vivimos en el mundo, sabemos que ya no somos del mundo. Somos ciudadanos de los cielos viviendo en esta tierra. Y la palabra de Dios, siempre vamos a la palabra, que es la mejor enseñanza y revelación. La primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir, yo puedo vivir en el mundo, puedo estar rodeado de cosas del mundo, pero no amo las cosas del mundo, no deseo las cosas del mundo. Léeme, Mónica, por favor, Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. No améis al mundo, porque si no, no solamente tenemos problemas, sino que no somos amigos de Dios, somos amigos del mundo. También debemos volvernos de nosotros mismos. Dice Lucas 2 Corintios 5:15, dice: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para Cristo resucitado, para la obra del Señor. Ahora sí, Mónica, lee Lucas 14:26. Fíjense que estoy dando un versículo por cada tema y el refuerzo. 2 versículos por cada tema. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Debemos volvernos de nosotros mismos. También volvernos de todo contacto que habíamos tenido con el diablo, arrepentidos. Eso sí es arrepentimiento e impacta el reino de los cielos. Dice Colosenses 1:13, Hechos 26:18 primero, dice Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando nos convertimos, cuando entramos al camino de Dios, cuando decimos esa maravillosa oración de fe, renunciando a toda otra autoridad que no venga de Cristo, nos estamos volviendo de la potestad del diablo y nos sujetamos a la potestad de Cristo. Ahora sí, Mónica, léeme Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Dios nos libró de las tinieblas y nos llevó al reino de Jesucristo. Somos de Cristo, potestad de Cristo. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. También debemos volvernos completamente y 100% a Dios, a la imagen de Dios. Esto está en Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si yo me vuelvo a Dios, si yo me convierto a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo por completo, el Dios de todo poder, el Dios de la gloria, Jehová Jireh, Rapha, Nishi, Adonai, cualquiera de los nombres, el único Dios y verdadero Dios, vuelve a mí, me da llenura, me da poder, me da amor, paz, benignidad, me da todas las virtudes del cielo. También debemos volvernos, transformarnos, quiero decir, tornarse, también se puede decir, a una vida correcta. Si antes teníamos una vida imperfecta, con altibajo, tenemos que tener una vida completamente
correcta, siendo testimonio. Eso es lo que produce un sincero arrepentimiento. Dice Romanos 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad. Recuerden, iniquidad es pecado oculto, nadie sabe. Sino presentaos a vosotros mismos, como al Dios vivo, presentaos, a vosotros mismos, a Dios, como vivos de entre la multitud de muertos, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice Romanos 6:13. Entonces, para cerrar el tema del día de hoy, siempre los jueves estamos diciendo una oración, y repita conmigo: hoy decido arrepentirme y seguir tornándome del pecado, volviendo del pecado a la vida eterna, saliendo de la iniquidad a la felicidad de estar con Dios. Y a medida que Dios me revele lo que es malo, me arrepentiré una y otra vez con corazón sincero, con corazón bendito, Señor, delante de ti. ¿Por qué? Porque me transforma el arrepentimiento en libre de pecado y también me transforma porque aumenta mi fe. La fe siempre ha sido la marca de identificación de un verdadero discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron como creyentes. Jesús dijo: si puedes creer que eres todo, al que cree todo le es posible. Mateo 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe significa dependencia total de Dios. Al arrepentirnos del pecado, sinceramente, con esa carga que nos da el reconocimiento del pecado, salimos de allí con una fe tremenda. La fe significa dependencia total de Dios. Yo dependo solo de Dios. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios. Si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, salimos del círculo de bendición de Dios y volvemos a las tinieblas. Pero cuando hay un corazón arrepentido, no importa qué es lo que has hecho. Pues la gente dice: pero este mató, robó, violó. Y yo solamente dije una mentira piadosa. La mentira es pecado, no es ni piadosa, ni es chiquita, ni es grande. ¿Sí? Todo lo que me aparta de Dios me debo arrepentir. Por eso la palabra del día de hoy, hermanos, y quiero orar para que nos demos todos la oportunidad en este momento de arrepentirnos por todo pecado consciente o inconsciente. Porque también tenemos el pecado consciente. Doy un ejemplo: no honrar a tu padre y a tu madre. No importa lo que te hayan hecho, pero los debemos honrar. Si están muertos, honrar su memoria. ¿Sí? Si están vivos, honrarlos en vida. Padre y madre honrarás, dice la palabra de Dios, y debo obedecerlo. Al César lo que es del César, debo honrar las cuentas, pagar todo lo que debo. ¿Sí? Aunque parezca una montaña de dinero, Dios te proveerá. Cuando tú te arrepientes de corazón por todo lo que te has endeudado, Dios te dará una manera de pagar. Yo recuerdo, después del corralito, venían los bancos, me querían ejecutar todo. Yo era el presidente de una sociedad anónima que es legalmente responsable el presidente por todas las deudas de acreedores y proveedores, de gente y todo. Y un banco me dijo: a ver, pastorcito, me citó una reunión, 4 abogados, y uno, les juro, yo vi una cara de buitre, no, era un hombre viejo, calvo, con los anteojos puestos por acá. Me dice: yo no creo en nada, pero a ver, usted que tiene fe, que es pastorcito, ¿cómo va a hacer para pagar $400,000 en 15 días? Había pasado el corralito, nos habían limpiado todo, no había un centavo en ningún lado. Digo: no se preocupe, que yo no sé de dónde lo saqué. En 3 meses le pago todo. ¿Qué más? Me van a tener que devolver unos cuantos dineros que se quedaron de más el banco. Yo no había
hecho desprofeso el no pagar. No podía pagar porque el gobierno me robó el dinero a mí como tantos argentinos. Y el hombre me miró y sonrió y se burló de mí. Y yo le dije, no se burle de la fe de un hombre de Dios. Me pasé 3 días orando, ayuno, oración, dando vueltas a mi escritorio. Y automáticamente, no sé cómo ni de dónde, pregúntele a Dios, era el tiempo de las cuentas bimonetarias en dólares y en pesos, aparecieron $800.000 depositados en mi cuenta. Si me pregunta de dónde salieron, no sé. Ni le voy a preguntar a Dios el por qué. Y fui al banco a ver al buitre y estaban un poco enfermos ya. Y yo le dije, no se burle de un hijo de Dios. La cuenta está saldada, ¿sí? Y le digo, me hace el favor, pídale perdón a Dios, no a mí. Yo me arrepentí de mi pecado. Él no se arrepintió, se burló. Dijo, yo no creo en nada. Cuando uno se muere y chao. A las 48 horas se murió. Fíjense cómo es el burlarse de un hijo de Dios o el meterse con un hijo de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos, del día de hoy. Y vamos a orar para que Dios te dé ese sincero arrepentimiento, que puedas reconocer tus pecados, que podamos todos reconocer nuestros pecados y disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Permítame tomar un vaso de agua y matar un gato. No, es broma, es broma. Lo que pasa es que tengo uno de mis gatitos maullando aquí fervorosamente. Quiere arrepentirse de sus pecados también, me parece. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu poderosa gloria, porque venimos frente a ti con nuestro corazón en la mano, sabiendo que hemos pecado, que nadie es libre de pecado en ninguna circunstancia. Pero todos los días venimos delante de ti con nuestro corazón contrito y humillado para arrepentirnos de toda cosa, hecho, actitud que no te agrade, Señor. Todo lo que me aparte de ti, Señor, yo hoy lo entrego a ti, arrepentido, humillado delante de tu presencia. Nunca he doblado mis rodillas frente a otro que no seas tú, Jesús. Y hoy, una vez más, me pongo en reverencia a ti. Me pongo de rodillas, Señor, frente a ti, Dios mío, solicitando misericordia, pidiéndote que perdones mi iniquidad también, mi pecado oculto, que perdones la iniquidad de mis hermanos, que perdones el pecado a la vista de todos que hemos cometido. Señor, que perdones todo lo que no te agrade, que perdones a veces nuestra falta de fe, nuestra falta de dominio propio. Señor, perdónanos, libéranos de todo mal que pudiera haberte desagradado. Que no seamos fariseos en esta tierra, religiosos. Que no seamos tampoco como Zaqueo, que era un tramposo recaudador de impuestos. Que seamos como el Zaqueo arrepentido, que devolvió con creces a los pobres, a los humildes, todo lo que él había robado durante tantos años. Señor, en el nombre de Jesús, suelta una unción poderosa de arrepentimiento genuino y sincero. Inunda nuestros corazones de un arrepentimiento grande y poderoso que nos permita ver tu gloria a través de la fe de creyentes. Porque la fe de un creyente es fe verdadera que emana del trono de Dios y de la gracia de Dios. Llénanos en esta noche de esa gracia sobrenatural, de esa fe sobrenatural, para que todo pecado sea expulsado, extirpado de nuestras vidas. Que nunca más vuelva ese sentir, tentación, atracción del mundo. Señor, el mundo queda fuera de nuestras vidas a partir de ahora, porque nos arrepentimos,
con un corazón verdadero delante de ti. Por eso a mí me gusta decirte siempre, Señor, vengo con mi corazón en las manos para que tú hagas lo que quieras con él. Arranca lo que está mal, sana todas mis heridas, calma mis angustias, calma la ira, el dolor, el odio, todas las cosas que me apartan de ti, Señor. En esta noche las entrego a ti y hazme, como dice esa alabanza hermosa de los gitanos en España, que dice, dame un corazón nuevo que con el viejo no puedo. Porque tantas heridas traemos en la vida, Señor, que a veces nuestro corazón está tan herido que no podemos perdonar, y eso también es pecado. Señor, líbranos de toda tentación, como dice tu palabra, toda tentación humana, de carne. Señor, líbranos. Líbranos de los lazos del cazador, porque estamos arrepentidos de corazón y volvemos delante de ti de rodillas en tu presencia para que tú liberes tu unción, tu bendición. Señor, te damos gracias por la vida de cada una de las hermanas aquí presentes, los hermanos, Señor, de la pastora Mónica Mancilla, de Mónica Jaure, Mirta Sosa y de Priscila del Piero y su familia. Señor, bendícela a Vicente, su esposo. Bendice, Señor, a Sierra Romero en Paraguay, a Marian de Paraguay. Bendice a Gisela aquí en Corrientes, Argentina. Bendice a Elena Aguilar allí en Paraguay. Señor, bendice a Andrea Daud. Bendice, Señor, a Mari allí en Ushuaia y a todos los hermanos que verán repeticiones y que verán seguramente este mensaje. Señor, te damos gracias y nos vamos felices con un corazón sano, libre de iniquidad, libre de todo estigma de las tinieblas, libre de todo pecado, libre por la sangre del Cordero, libre por la sangre de Jesús. Por esa cruz maravillosa, tú nos hiciste libres por siempre y para siempre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos. Hasta aquí el culto de hoy. Hermanos, espero que haya sido bendición esta pequeña pero poderosa enseñanza sobre lo que es el arrepentimiento, sobre lo que no es arrepentimiento y qué produce un verdadero arrepentimiento. Si querés victoria, querés ser libre de deudas, querés arrepentirte. Es el primer paso, el ABC, lo que enseñó Jesús. Después, en la semana, vamos a ver que es un pequeño folletito que había hecho hace años ya para unas campañas evangelísticas. Después lo voy a escribir y se los voy a mandar a todos, pero lo vamos a ver punto por punto. Porque fíjense qué pequeño, es, a ver si se ve acá. Es un folleto, una hoja, la tapa y 4 puntos. Y se llama Un bosquejo sencillo de la salvación de acuerdo a Dios. Esto lo repartíamos en las campañas evangelísticas hace 20 años y la gente venía y se acercaba. Cada iglesia que participaba ponía atrás su sello. Pero sentí de Dios de dárselo para entender que cumplidos estos 4 pasos, voy camino a la salvación. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga. Tiene necesidad de oración, no le voy a decir, dígamelo ahora, no, negativo al Palomar. Venga mañana, día viernes, que tenemos a las 20 horas culto de oración. Pero aprendamos que los cultos de oración de los viernes son para orar por otros. Orar por el vecino, el prójimo, tu esposo puede ser, porque también es un prójimo, ¿no? Está ahí al lado, pobrecito, soportándote tu marido, ¿eh? Pobre hombre, vive un calvario, ¿no? Ya se están enojando las mujeres. Bueno, era un chiste, ¿no? Vamos a orar por los prójimos, vamos a orar por las naciones, vamos a orar por cada ciudad, por tu ciudad, para que se acabe tanta violencia, tanta porquería que hay en el mundo. Amén. Así que nos despedimos.
El viernes, recuerden, mañana el día de oración es entrar y orar. Vamos, lo podemos hacer uno por uno o bien orar todos juntos. A mí me gustaría cerrar mañana, puede ser uno por uno, y al final orar todos juntos por la paz, por todo lo bueno, por la difusión del Evangelio, para que todo el mundo tenga comida y abrigo. Estamos ahora en invierno aquí en el hemisferio sur, para que haya más gente que conozca a Jesús. Amén. Así que nos despedimos. Mañana 20 horas tenemos culto de oración, que es muy importante para Dios. Lo pidió Dios, me lo pidió a mí. Llévalos al punto de orar unos por otros. Oren. Y les digo algo. Casi todos integran o reciben información por grupos. Órenle a Dios y contáctense con los hermanos. Conózcanse. Empiecen a hablar entre ustedes, ¿sí? Sin sacarle el cuero al profeta, ¿eh? Nada de chusmerío. No me van a sacar el cuero por atrás, ¿no? Pero si quieres sacar cuero, hay para rato. Mire que hay doble capa, triple capa, así que no hay problema. Así que los bendigo. Y el domingo, 19 horas, tenemos el culto, ¿sí? 19 horas el culto dominical. Amén. Que Dios los bendiga. Y vamos a pedir que ahí la tenemos a Elena. Vamos a cambiar de oradora porque la pastora Mónica voló como una paloma. Así que vamos a pedirle a Elena. ¿Querés orar para cerrar? Bendecilos. Elena Aguilar, alias de Troya, alias Elena. Bueno. Mari. Mary. Después se va a pasar una canción de los 60. Mary Poppins. No, un twist. Mary, en inglés. ¿Qué Mary Poppins? Por favor. Bueno, ore para despedirnos, muchacha. Vamos. Bueno. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias, Señor, por esta enseñanza, que hayas abierto nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para entender. Danos la sabiduría, Señor. Abre que nuestro Espíritu Santo, Señor, esta noche, por favor, nos ayude a entender esta enseñanza que nos dio el profeta amado. Pido protección para todos mis hermanos y hermanas, para el profeta, Señor. Dale fuerza, fortaleza cada día, Padre amado. Guárdanos esta noche, que tus legiones de ángeles nos guarden, papito mío. Gracias y gracias por estar aquí y por seguir vivos y estar juntos con mis hermanos. Esto te lo pido en nombre de mi amado Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, hermana Mari. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. El que quiera venir a la reunión de oración, hace bien orar y es lo que Dios ha pedido. Así que nos vemos mañana o el domingo en el culto general. Gracias. Vamos a detener.